Bienvenidos a todos a estos videos sobre el electromagnetismo. En este caso vamos a resolver un problema de campo eléctrico de cargas puntuales. 5 cargas puntuales idénticas de 15 microcoulomb se localizan en el centro y vértices de un cuadrado definido por -1 menor que x, y menor que 1 y z igual a 0. A. Calcule la intensidad de campo eléctrico en la coordenada 0,02. B. Halle la fuerza sobre la carga puntual de 10 microcoulomb en 0,02. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, pues obviamente al leer el ejercicio, leer el enunciado del problema, nos damos cuenta que se habla de un sistema de cargas puntuales. Que el inciso A requiere que calcule el campo eléctrico. Entonces, al ser un sistema de cargas puntuales, pues voy a hacer uso del campo eléctrico de una carga puntual. Campo eléctrico de una carga puntual. Es decir, voy a utilizar la ecuación campo eléctrico va a ser igual a la constante eléctrica, la carga Q sub I sobre el radio R sub I al cuadrado en la dirección del vector R sub I. Donde recordemos R sub I es la distancia desde la carga Q sub I al punto donde se va a determinar el campo eléctrico. Y R sub I es la dirección de este vector que depende de la polaridad de la carga y la línea imaginaria, la línea recta imaginaria que va desde la carga Q sub I al punto R sub I. Bien, y obviamente vamos a hacer uso del principio de superposición. Principio de superposición. Esto nos va a servir para calcular el campo resultante, es decir, la superposición de cada uno de los campos eléctricos de las diferentes cargas puntuales. Esos son los parámetros que vamos a tener en cuenta entonces para resolver este ejercicio de campo eléctrico. Lo primero que hay que hacer es una gráfica del sistema para poder trazar los vectores campo eléctrico y las distancias que hay ahí entre las cargas y el punto de referencia, que en este caso es la coordenada 0,02. Después de tener el campo eléctrico, vale la pena mencionarlo acá también como un aspecto importante. Después de tener el campo eléctrico, se calcula la fuerza sobre una carga adicional usando la relación fuerza igual a carga por campo eléctrico. Este problema puede resolverse de manera opuesta, ¿sí? Podemos, por ejemplo, calcular, utilizando la ley de Coulomb para cargas puntuales, calcular la fuerza sobre la carga de 10 microcoulomb primero, y después, a través de la relación fuerza igual a carga por campo eléctrico, encontrar el campo eléctrico en ese punto, generado por las otras 5 cargas. En este caso, pues lo he planteado de esta manera y bueno, así le vamos a dar solución. Entonces, lo primero es la gráfica. Para que no se me extienda mucho el video, voy a hacer la gráfica rápidamente. Paro el video, hago la gráfica y ya continuamos. Aquí está más o menos la gráfica. Este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y y este va a ser el eje Z. En cada uno de los vértices están ubicadas 4 cargas eléctricas. Aquí ubiquemos a la carga Q sub 1 en la coordenada 1,1. En la coordenada menos 1,1 ubiquemos la carga Q sub 2. En este vértice, que es la coordenada menos 1,-1, estará la carga Q sub 3. Y en este último vértice, que es la coordenada 1,-1, estará la carga Q sub 4. Y hay una quinta carga en el centro del cuadrado, hay una quinta carga en la coordenada 0,0, Q sub 5. Listo, esas son las cargas en el plano. Y en el eje Z, el punto de referencia, vamos a ubicarlo por acá. Esta va a ser la coordenada 0,0,2. Ese va a ser el punto en el cual el campo eléctrico se va a determinar. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico individual de cada una de esas cargas eléctricas y después hacer un principio de superposición. Entonces vamos a iniciar
Vamos a iniciar estos cálculos con la carga Q sub 1. Vamos a iniciar el cálculo del campo eléctrico de la carga Q sub 1. Entonces, campo eléctrico de la carga Q sub 1. Yo discriminé las cargas 1, 2, 3, 4, 5, pero hay que recordar que las cargas todas valen lo mismo, 15 microcoulomb, ¿no? No es que tengan valores diferentes, solo que las he discriminado así para poder identificar cada uno de sus campos en el punto P. Bien, para la carga Q sub 1 se tiene que el campo eléctrico va a ser igual a la constante eléctrica, la carga Q sub 1, el radio R sub 1 al cuadrado, en la dirección del vector unitario R sub 1. Para calcular el vector unitario R sub 1 y el radio R sub 1, voy a utilizar las coordenadas dadas por el sistema. El punto P1, que es básicamente la coordenada de la carga Q sub 1, o sea, la coordenada 1,1,0. Mientras que P2 va a ser el punto donde voy a calcular el campo, entonces esa coordenada es la coordenada 0,0,2. Esto obviamente el problema no me especifica, pero lo voy a considerar en metros. Entonces, metros por aquí y metros por aquí. Bien, para calcular R unitario y la distancia R cuadrado, pues voy a calcular el vector R sub 1, que básicamente es la resta entre los dos puntos P2 menos P sub 1, ¿no? P2 menos P sub 1. Este procedimiento sería X sub 2 menos X sub 1 en Y, más Y sub 2 menos Y sub 1 en J, más Z sub 2 menos Z sub 1 en K. Bien, de esa manera construimos el vector R sub 1, el vector que va de la carga 1 al punto P. El vector R sub 1 va a ser igual X2 menos X1. X2 vale 0, X1 vale 1, es decir, menos 1 en Y, o sea, menos Y. ¿Listo? Ahora vamos con Y. Y2 menos Y1. Y2 vale 0, Y1 vale 1, 0 menos 1, menos 1, es decir, menos J. Y finalmente para Z, Z2 vale 2 y Z1 vale 0. 2 menos 0, 2, es decir, más 2 en K. Esta sería el vector R sub 1 en las coordenadas, obviamente, cartesianas, que son las que estamos trabajando. Y todo esto está, recordemos, en metros. Mientras que la magnitud de R sub 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado, o sea, menos 1 metro al cuadrado, más menos 1 metro al cuadrado para J, y más 2 metros al cuadrado para K. Lo que nos lleva a que la magnitud de R sub 1 es igual a tener la raíz cuadrada de 6, medido en metros. Ahí tendríamos a R sub 1. Seguido de eso, calculamos el vector R sub 1 unitario, que es igual al vector R1 sobre su magnitud. Entonces tendríamos acá que el vector R1 vale menos I menos J más 2K en metros, ¿cierto? Sobre la magnitud del vector R, que es raíz de 6 en metros. Las unidades de metros acá desaparecen y se tiene que el vector R unitario 1 es igual a menos I menos J más 2K sobre raíz de 6. Ya teniendo esos dos términos, R sub 1 y R sub 1 unitario, se puede determinar el valor del campo eléctrico E sub 1, que va a ser igual. Vamos a sustituir ahí valores de una vez. La constante eléctrica, que vale 8.9874 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Eso va a ir multiplicando la carga Q sub 1, que el problema me dice que todas las cargas valen 15 microcoulomb, es decir, 15
por 10 a la menos 6 coulomb, ¿cierto? Y eso va a ir dividido entre R sub 1 al cuadrado, es elevar esto que está aquí al cuadrado, entonces queda raíz de 6 metros al cuadrado, ¿cierto? Y todo eso multiplicado por el vector R sub 1, donde el unitario, ¿no? Donde el vector R sub 1 unitario vale menos I menos J más 2K sobre raíz de 6. Cerramos acá y ese sería el vector E sub 1, el vector campo eléctrico para la partícula número 1, Q sub 1, en el punto P, medido en el punto P. Se operan, la constante eléctrica se multiplica por este valor de la carga eléctrica, se divide entre raíz de 6 metros al cuadrado y también esto se divide acá por raíz de 6, ¿sí? O sea, voy a operar todos estos números, dejo solamente quietico o quieto este vector, no lo voy a tocar, todos esos números. Las unidades son las siguientes. Al elevar estos metros al cuadrado, bueno, metros cuadrados con metros cuadrados se cancelan. Este coulomb se cancela con este coulomb cuadrado y las unidades son newtons sobre coulomb, las unidades de medida de ese campo eléctrico. El valor de esa operación da 9.172 por 10 a la 3 newton sobre coulomb en la dirección menos I menos J más 2K. Listo, este sería el campo eléctrico E sub 1, calculado a partir de las coordenadas de la carga eléctrica y del punto en referencia para el valor del campo eléctrico. Podemos escribir este campo E sub 1 de la siguiente forma, un poco más sencillo de manejar esa magnitud. E sub 1 va a ser igual a 9.172 kilonewtons sobre coulomb en la dirección menos I menos J más 2K. Bueno, así sí, dejémoslo de esa forma. Creo que es más sencillo manipular estos valores escritos con este múltiplo, con el múltiplo de 10 a la 3, con el múltiplo de kilo. Bien, vamos a hacer ahora el procedimiento para el campo número 2. Campo eléctrico ahora de la carga número 2. Vamos a escribirlo por acá. Campo eléctrico. Campo eléctrico de la carga número 2. Número 2. Bueno, entonces el campo eléctrico para la carga número 2 va a ser igual a E sub 2 y está dado por la expresión constante eléctrica carga número 2 sobre el radio R2 al cuadrado en la dirección R2 unitario. Calculamos el vector R sub 2 de forma análoga como se determinó el radio R sub 1. Entonces restamos los puntos, punto final menos punto inicial. El punto final en este caso va a ser, bueno, la coordenada donde se va a calcular el campo, que será 0,02, y el punto inicial será donde está ubicada la carga número 2, es decir, la coordenada menos 1,1,0. En este caso pues voy a hacerlo directamente. R sub 2 va a ser igual x2, que en este caso vale 0, menos x1, pero x1 vale menos 1, ¿cierto? Estamos hablando de esta coordenada, menos 1. Entonces quedaría 1 positivo, es decir, y2 menos y1. Y2 vale 0, y1 vale 1. Aquí nuevamente queda menos j. Y z2 vale 2, mientras que z1 vale 0. Es decir, que aquí da más 2K en metros. Entonces, miren, podemos ver que lo que a la magnitud se refiere, la magnitud de R2, es exactamente el mismo valor de la magnitud de R1, raíz de 6 metros. ¿Cierto? Es elevar cada una de estas componentes al cuadrado. Y como van elevadas al cuadrado, pues no importa los signos, el más y el menos. Siempre nos va a dar lo mismo. 1 al cuadrado, 1 al cuadrado y 2 al cuadrado. O sea, raíz de 6 metros. Bien, entonces, el vector unitario ahora. El vector unitario, R sub 2, es igual al vector R2
sobre su magnitud. Es decir, que el vector R sub 2 unitario va a ser igual a I menos J más 2K, esto todo en metros, sobre la magnitud de R, que es raíz de 6 metros. Nuevamente las unidades ahí desaparecen y el vector R unitario sub 2 será igual a tener I menos J más 2K sobre raíz de 6. Podemos notar lo siguiente. La magnitud de R sub 2 es igual a la magnitud de R sub 1. Las cargas eléctricas Q sub 1 y Q sub 2 son iguales. Tienen la misma polaridad, la misma magnitud, 15 por 10 a la menos 6 Coulomb. Lo único que va a ir cambiando, en este caso va a ser el vector R en cuanto a su sentido, el sentido de sus componentes, o el vector R unitario, el sentido de sus componentes. El vector R sub 1 unitario, menos I menos J más 2K sobre raíz de 6. El vector R2 unitario, I menos J más 2K sobre raíz de 6. Cambia la componente I nada más. Entonces, no voy a escribir todo esto para el campo de sub 2, sino que voy a ir directamente al resultado obtenido por el campo de sub 1. Entonces el campo de sub 2 va a ser igual al mismo valor numérico, porque estamos hablando 9.172 kilonewtons sobre Coulomb. Estamos hablando de las mismas magnitudes. Pero ahora esto va a ir multiplicado por el vector I menos J más 2K. Ese sería entonces el campo del vector, o de la carga mejor, de la carga Q sub 2. Y bueno, podemos seguir de la misma manera para la carga Q sub 3. Campo eléctrico de la carga Q sub 3. El campo eléctrico vector E sub 3 va a ser igual a la constante eléctrica, la carga 3, el radio R sub 3 al cuadrado y el vector unitario R sub 3. Se calcula el vector R sub 3 de forma similar. Resta de puntos, punto final menos punto inicial. En este caso, pues el punto final pues sigue siendo 2 en z, 0 en las demás coordenadas. Mientras que la coordenada inicial ahora será donde está ubicada la carga 3, que es la coordenada menos 1, menos 1. ¿Sí? Entonces, x2 vale 0, x1 vale menos 1. Y 0 menos menos 1 da 1. Es decir, que para i, para la coordenada x, tenemos el valor de i. Lo mismo para j. Mientras que k sigue siendo 2k. 2 menos 0, 0. ¿Listo? Esto recordemos en metros. Y bueno, volvemos a lo mismo. Este radio, este vector, en cuanto a magnitud, es igual a los demás. ¿Sí? Si le sacamos la magnitud a R3, nos va a dar exactamente lo mismo, raíz de 6 metros. Es decir, que el vector unitario 3 va a ser igual a I más J más 2K sobre 6, sobre raíz de 6. ¿Listo? Entonces, bueno, lo único que va cambiando es las componentes, mejor el sentido de las componentes de IJ, mientras que K sigue siendo idéntico para todos. Entonces, en ese orden, podemos escribir el vector E sub 3. Podemos escribir el vector E sub 3 directamente. Entonces, E sub 3 va a ser igual a 9.172 kilonewtons sobre Coulomb por las componentes I positiva más J positiva más 2 en K. Eso sería el vector E sub 3, el vector campo eléctrico E sub 3. Bueno, voy a encerrarlo acá en una cajita para tenerlo ahí resaltado y en un momento volverlo a retomar.
Vamos con el campo eléctrico E sub 4. Esto es muy sencillo porque el problema pues es simétrico, todo es simétrico. Podemos trabajarlo de esa manera, entonces eso nos facilita bastante las operaciones, ¿sí? El hecho de que las cargas están distribuidas simétricamente con respecto al origen es lo que permite que hagamos estos cálculos rápidos. Ahora vamos con el campo eléctrico número 4. Campo eléctrico de la carga 4. De la carga Q sub 4. Ese campo eléctrico es igual, E sub 4 es igual a la constante eléctrica, la carga Q sub 4, el radio R sub 4 al cuadrado, el vector unitario R sub 4. Nuevamente el vector R4 que se escribe igual, ¿sí? Igual a los demás, punto final menos punto inicial, pues podemos analizar que el punto final para el vector R4 es la coordenada 1, menos 1. Positivo para X, negativo para Y. 1, menos 1. Entonces quedaría X2 que vale 0 menos X1 que vale 1. Sería menos 1 en Y. La coordenada Y2 que vale 0 menos la coordenada Y1 que vale menos 1 daría más 1 en J, o sea, más J. Mientras que acá pues sigue siendo lo mismo. 2. Todo esto en metros. Y bueno, el vector R1, el vector R4 unitario será entonces menos I más J más 2K, el vector R, sobre su magnitud, sobre raíz de 6 metros. Pero bueno, aquí ya voy a colocar de una vez las unidades, el vector unitario adimensional. Listo. Entonces con eso, de una vez, planteamos el campo eléctrico 4, análogamente a los demás, poniendo su valor 9.172 kilonewtons sobre Coulomb, multiplicado por, en este caso, el vector R, que es menos I más J más 2K. Bien, con eso pues cerraríamos esa parte de las cargas en los vértices. Ya tenemos 4 campos eléctricos calculados. Estos últimos 3 los he hecho rápido, de esa manera pues no extiendo tanto el video y son cálculos muy obvios, viendo que los vectores son iguales en magnitud. Lo único que va a ir cambiando son sus componentes, el sentido de las componentes de esos vectores. Y eso lo podemos apreciar en el sentido acá de las componentes de los vectores R4, R3, R2 y R1 respectivamente. Bueno, finalmente pasamos a calcular el campo de la carga 5. Ese es más sencillo. Tenemos la distancia entre el origen y el punto P, que básicamente es la coordenada 2, o podemos hacer lo mismo, P2 menos P1. Yo creo que vamos a hacer ese procedimiento que es relativamente más sencillo. Campo eléctrico para la carga 5. Campo eléctrico de la carga Q sub 5. Listo, entonces en este caso tendríamos que el campo 5 va a ser igual a la constante eléctrica, la carga Q sub 5 sobre el radio R sub 5 al cuadrado en la dirección del vector R sub 5 unitario. Listo. Rápidamente podemos calcular el radio R sub 5 si lo queremos hacer con resta de puntos también, punto final menos punto inicial. Creo que esto podría sobrar, pero bueno, vamos a hacerlo para ir practicando. Entonces el radio R5 será la coordenada final, recordemos, es 0,0,2 en Z, y la coordenada inicial para la partícula 5 que está en el origen, pues es 0,0,0. Entonces, cuando empecemos a restar x2 menos x1 da 0 en Y, y2 menos y1 da 0 en J, y Z que vale 2, 2 menos 0, 2. Entonces esto daría 2 metros en K. Ese sería el vector R5. ¿Listo? Obviamente su magnitud es 2 metros. ¿Sí? Su magnitud es 2 metros. Y el vector unitario R sub 5 será 2 metros sobre 2 metros.
en K, ¿cierto? Bueno, algo que radica en lo obvio, el vector unitario es simplemente K. Bien, con eso pues podemos ya darle valores a el campo 5, vamos a calcularlo aquí, E sub 5 va a ser igual a la constante eléctrica 8.9874 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la carga eléctrica que volvemos a lo mismo, siempre toma el mismo valor, que en este caso es 15 por 10 a la menos 6 Coulomb, y eso va a ir dividido entre el radio al cuadrado, es decir, 2 metros al cuadrado. Vamos a arreglar este paréntesis acá, listo. Cerramos, abrimos, cerramos, ¿sí? Y eso va a ir multiplicado por el vector unitario, que en este caso vale simplemente K. Al hacer todo ese producto de términos ahí, de valores, nos arroja el resultado 33.69 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb en K unitario. Que análogo a los campos anteriores, podemos escribir de una forma, digamos, más manejable esa cantidad si escribimos el número 33.69 kilonewtons sobre Coulomb en la dirección K. Bueno, y eso sería todo para el cálculo del campo E sub 5. Realmente es muy sencillo calcular campo eléctrico de cargas puntuales. A veces es algo tedioso cuando el número de cargas es muy grande, pero en realidad no es nada complicado, ¿no? Bien, ahora el paso siguiente para determinar el campo eléctrico total de este sistema, pues como hablamos en un principio, es hacer la sumatoria de campos eléctricos, es decir, el campo eléctrico total es igual a tener el campo E1 más el campo E sub 2 más el campo E sub 3 más el campo E sub 4 más el campo E sub 5. Listo, entonces, bueno, empecemos. El campo E total va a ser igual. El campo E sub 1, que nos dio 9.172 kilonewtons sobre Coulomb en la dirección menos I menos J más 2K menos I menos J más 2K más el vector E sub 2, que nos dio la misma magnitud, 9.172 kilonewtons sobre Coulomb, y va a ir en dirección E sub 2 I menos J más 2K. I menos J más 2K. Ese sería E sub 2. El campo E sub 3. El campo E sub 3 tiene ese mismo valor numérico, pero todas sus componentes son positivas. Entonces queda 9.172 kilonewtons sobre Coulomb por I más J más 2K. Ese sería el campo sub 3. El campo sub 4 tiene negativa la componente I. Entonces sería tener más 9.172 kilonewtons sobre Coulomb por menos I más J más 2K. Y a eso finalmente le sumo el campo E sub 5, que ese sí es diferente, más 33.69 kilonewtons sobre Coulomb en la dirección K. Listo. Entonces, ¿cómo sumar vectores? Bueno, lo pueden hacer por el método que hayan aprendido como ustedes lo deseen. Yo voy a hacerlo aquí rápidamente. Por ejemplo, esta componente que es negativa se va a anular con esta que es positiva. Esta que es positiva se va a anular con esta que es negativa. Entonces en I da 0. Esta componente en J negativa se anula con esta positiva. Esta componente en J negativa se anula con esta positiva. Entonces en J también da 0. Vamos a sumar solamente las componentes de K.
¿vale? Al hacer eso, podemos apreciar que como todas tienen el mismo factor, pues es sumar esta, más esta, más esta y más esta. O sea, daría 4 veces 9.172 kilonewtons sobre Coulomb por 2K, ¿cierto? Más 33.69 kilonewtons sobre Coulomb en K también. Bueno, y ya realizando la operación completa, ¿sí? Realizando la suma de esos dos términos, porque esto sí ya está todo en K, lo podemos sumar todo sin ningún problema, nos va a arrojar el valor de 107.07 por 107.07 kilonewtons sobre Coulomb en la dirección del vector unitario K. Ese sería entonces el campo eléctrico resultante de ese sistema de cargas eléctricas puntuales. Vamos a encerrarlo acá, vamos a resaltarlo ya como el resultado final del problema. Del inciso A, ¿no? Del inciso A. Bueno, continuando con el problema, pasemos al inciso B. El inciso B me dice que determine la fuerza eléctrica sobre una carga de prueba, ¿sí? Ubicada en la coordenada 0,02. Esa carga de prueba, vamos a llamarla Q mayúscula. Esa Q mayúscula tiene, según el enunciado del problema, un valor de 10 microcoulomb. 10 microcoulomb, es decir, que Q es igual a 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, como ya sabemos el campo eléctrico, ya lo conocemos, es muy sencillo determinar la fuerza, pues conocemos la relación fuerza es igual a carga eléctrica por campo eléctrico, en este caso Q mayúscula por campo eléctrico. Podríamos calcular la fuerza eléctrica que hace cada carga individual sobre la carga Q mayúscula utilizando la ley de Coulomb, pero bueno, sería volver a hacer todo este procedimiento de vectores unitarios y para qué volver a hacer lo que ya está ahí desarrollado, ¿no? Entonces, directamente a esta relación. O lo que les decía, podemos primero calcular la fuerza por la ley de Coulomb y después determinar el campo eléctrico. Se pueden hacer los dos procedimientos y bueno, el resultado debe ser evidentemente el mismo, ¿no? Entonces, la fuerza va a ser igual a la carga que vale 10 por 10 a la menos 6 Coulomb y eso lo vamos a multiplicar por el campo eléctrico que es 107.07 kilonewtons o lo mismo que es por 10 a la 3, ¿no? Newtons sobre Coulomb en la dirección de un vector unitario K. Aquí pues podemos cancelar las unidades de Coulomb, Coulomb multiplicando, Coulomb dividiendo, y el resultado es newtons, que son las unidades de medida de la fuerza en el sistema internacional de unidades. Ese producto, el producto de esos dos factores arroja el resultado de 1.07 newtons en la dirección de un vector unitario K. Y listo, eso sería todo. Con eso damos respuesta a los dos incisos del problema de ese sistema de cargas eléctricas puntuales, utilizando obviamente el concepto de campo eléctrico y no la ley de Coulomb. Cosas para tener en cuenta. Aquí yo hice o traté de hacer el problema lo más deducido posible, ¿sí? Dentro de lo que se podía hacer rápidamente, pues lo hice rápido. Pero miren que las componentes aquí I y J se anulan. Eso podríamos haberlo concluido desde el principio. Aunque bueno, el objetivo de estos problemas es practicar también el cálculo de vectores utilizando puntos, utilizando geometría. Bueno, basándome en ese aspecto, pues traté de hacer el cálculo de todos los vectores para que bueno, se fueran teniendo o se fueran familiarizando con ese método también. Pero si analizamos las líneas de campo, por ejemplo, de la carga 4, vamos a ver que la carga 4, por ser positiva, generará un campo hacia afuera, ¿cierto? En este sentido. Y si comparo ese campo, por ejemplo, con el de la carga 2, pues voy a ver que ese campo va a ir así. Entonces miren que de la gráfica de los vectores campo eléctrico, al trazar las líneas de campo eléctrico en el punto P,
nos hubiéramos dado cuenta la simetría del problema de cómo las componentes del campo eléctrico en el plano XY se iban a anular, y podríamos haber hecho un solo cálculo directo de la componente Z por la simetría del problema de la componente Z, o sea, solo enfocarnos en la parte de Z, en la parte de K del campo eléctrico, multiplicarla por 4 y listo, tendríamos el problema de las 4 cargas de los vértices resuelto, y pues nos hubiéramos ahorrado un poquito de trabajo, ¿sí? Un poquito de desarrollo en el problema. Pero como les he dicho siempre, esto se logra es con práctica, observando la gráfica y llegando rápidamente a la conclusión de que las componentes se anulan. Eso se logra con práctica, ¿vale? Cuando no se tiene, pues bueno, vamos a hacer estas deducciones, vamos a hacer todo este procedimiento. Un poco más de trabajo, pero vamos a ir a un resultado seguro. Bueno, espero que les sirva de algo este ejercicio, que les sirva para practicar, calcular vectores con coordenadas y cálculo de campos eléctricos.